Bien, continuamos. Pasamos ahora a hablar de la protección térmica, por lo tanto vamos a hablar del traje, ¿vale? Los trajes húmedos, ¿vale? Para el buceo técnico, pues se pueden usar, sí, pero hay que tener en cuenta que las inmersiones de extended range son inmersiones normalmente en aguas, pueden ser calientes también, pero aguas frías por el hecho de que estás en una cueva donde el sol no va a calentar ese agua, o estás profunda, con lo cual ese agua también va a ser normalmente más fría. Si bajamos al Correo, la temperatura del agua en el Correo está igual en invierno que en verano. O sea que la temperatura sí va a influir. Entonces, ya nuestra opción principal ya va a ser un traje seco. El traje seco tiene otras ventajas, y es que nosotros estamos secos dentro del traje, con lo cual podemos complementar nuestra protección térmica con más ropa dentro del traje. Aparte, el hecho de estar secos nos da un confort, porque nuestras inmersiones de extended range van a ser largas, muy largas. Pueden ser inmersiones de más de 1 hora, más de 2 horas realizando la inmersión. Hay descompresiones que son de 1 hora de descompresión. Entonces, claro, lo que vamos a intentar buscar es el máximo confort. Y un traje húmedo en el cual nosotros vamos a estar mojados durante todo ese rato, pues mucho confort no nos va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra primera opción va a ser un traje seco. ¿Qué tipo de traje seco? Pues bueno, esto ya lo explicamos en el curso de trajes secos. Puede ser trilaminado, mejor, pero con los de neopreno también van bien. La cuestión es que sea seco. Una de las ventajas del traje seco son esos fantásticos bolsillos que lleva en las perneras, que nos sirven para meter las cositas que no podemos meter en los bolsillos del ala, porque el ala no tiene bolsillos, ¿vale? Hay alas que son semialas, a mí lo de semi ni en la leche. Hay alas que son semialas que sí que llevan bolsillos, ¿vale? Pero tienes dificultad para ajustarlos, te coincide el sitio donde tiene que estar ese bolsillo con donde va la botella de tapa, o en el otro lado donde tienes que meter el canister, ¿de acuerdo? No son muy adecuadas, son muy chics, pero no son muy adecuadas para el buceo técnico. Como las alas propiamente dichas no llevan bolsillos, nos van a ir muy bien esos bolsillos magníficos que van en las perneras del traje seco. Y además, como están en esa posición, para nosotros es mucho más fácil de meter la mano dentro que no en los bolsillos que tenemos aquí pegados a la tripita y que a veces tenemos que hacer contorsionismo para meter la mano dentro, ¿de acuerdo? Entonces, esos bolsillos nos van a ir fantásticamente. Otros complementos que tienen los trajes secos, aparte de la rata, que es la protección interior que nos podemos poner para el frío, serían una P-valve. Una P-valve iría bien. Yo no uso P-valve, yo ya lo digo, no uso P-valve. La P-valve es para poder hacer pipí durante las inmersiones, ¿vale? Es una cosita que se pone en el aparato urinario y que nos permite expulsar fuera del traje el pipí que tengamos que hacer. Yo me pongo un pañal, ¿vale? Es más sencillo y no te falla, porque a veces la P-valve, como se te caiga del sitio donde la tengas puesta, pues igual empiezas a mear y lo que estás meando es dentro del traje, ¿vale? Entonces yo prefiero llevar un pañal. De hecho, con el traje seco hacemos menos diuresis, ¿vale? Porque al no estar en contactos directos con el agua, al no estar en contactos directos con la presión del agua, ¿vale? El cuerpo no genera tanta diuresis como cuando vamos con un traje húmedo, ¿de acuerdo? Muy bien. Otros complementos del traje son la capucha. Las capuchas no son secas. La capucha pues tiene que ser adecuada a la temperatura a la cual vayamos a sumergirnos, tiene que ser cómoda, no tiene que apretar mucho porque si no podría evitar que escucháramos bien o que podamos compensar bien nuestros oídos, ¿vale? Y tampoco tiene que ser muy grande para que no nos entre demasiado aire cuando exhalamos, ¿de acuerdo? Muy bien, y finalmente tenemos los guantes. Los guantes, depende de la temperatura del agua, podemos utilizar guantes húmedos. Yo los míos tengo las puntas de los dedos cortadas para así tengo más tacto. Y si hace más frío podemos utilizar guantes secos, ¿vale? Todo esto se explica muy bien en el curso de traje seco, que para el que no lo tenga, pues ya podéis estar pensando en hacerlo, porque el traje seco
es casi obligado para este curso. Muy bien, pasamos ya al tema de iluminación, ¿vale? Ya hemos comentado antes, en algún momento, de que las inmersiones profundas, las inmersiones de extended range, que suelen ser o bien bajo techo o bien a profundidad, son sitios donde la luz natural, la luz del sol, pues va a llegar con cierta dificultad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a considerar estas inmersiones como inmersiones de visibilidad reducida y vamos a llevar siempre nuestra iluminación. Además, el decreto lo exige, ¿vale? Tenemos que llevar iluminación principal e iluminación secundaria. Y si llevamos una tercera iluminación por si acaso, pues tampoco sobra, ¿vale? La iluminación principal puede ser, tenemos un foco principal con o sin cordón umbilical, ¿vale? El umbilical es aquel que lleva un cordón, que llevamos el canister aquí cogido en la cintura, y ese canister nos va muy bien para enrutar el latiguillo de 2 metros, ¿vale? Pero hoy en día, con la potencia o con la capacidad que están adquiriendo las baterías, pues casi que no necesitamos el canister, casi que podemos llevar toda la batería en la mano junto con la linterna, ¿de acuerdo? Entonces nos ahorramos ese cordón umbilical que a veces pues encordia un poco, sobre todo cuando tenemos que hacer el S-drill, pues encordia un poco ese cordón umbilical. Vale. ¿Qué potencia tiene que tener nuestra luz principal? Pensad que nuestra luz principal, aparte de permitirnos a nosotros ver, sobre todo nos sirve para comunicarnos con el compañero, ¿vale? Por lo tanto, si sirve para que el compañero nos vea a nosotros y nos intercambiemos mensajes, esa luz debería tener una potencia suficiente como para poder realizar esto, poder intercambiar mensajes. ¿De acuerdo? Yo aconsejaría más de 2.000, 2.500 lúmenes de ahí para arriba, ¿vale? 2.500 lúmenes de ahí para arriba en la luz principal. Luego en el foco secundario sí que podemos tener 1.000, 700, 1.000 lúmenes, ¿vale? 1.000, 1.200, entre 700 y 1.200 lúmenes de potencia. Y finalmente tendríamos la luz terciaria, pues que sería un clon de la secundaria, ¿vale? Sería 2 veces llevar la secundaria. Muy bien. Vale, es que lo hemos dicho, se va separada del cabezal, pues la batería va montada aquí en el lado, en el costado derecho, ¿vale? Que nos sirve para enrutar el latiguillo de 2 metros. El foco normalmente lo llevamos en la mano izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mano derecha es la que vamos a utilizar para hacer cosas. Entonces, si el foco va en la mano derecha, pues continuamente estamos moviendo la luz de sitio. Y como hemos dicho que la luz nos sirve para comunicarnos con el compañero, pues para no engañarle y hacerle creer que estamos diciendo algo, pues es mejor tener la mano izquierda así tiesa como una estatua, iluminando. Y la mano derecha es la que nos sirve para hacer cositas, ¿vale? Hay que aprender que la mano derecha es para hacer cositas, la mano izquierda para llevarla. Vale. La vamos a llevar con Goodman, ¿vale? Goodman, tengo un vídeo yo por ahí en YouTube que enseño a fabricaros vuestro propio Goodman. Es sencillito, barato y va muy bien, ¿vale? Podéis comprar el Goodman, ¿vale? También podéis comprar, ¿vale? Y entonces, pues bueno, la idea es que la luz va encima en el dorso de la mano izquierda, ¿vale? Por eso la señal de encender el foco es poner la mano derecha encima de la izquierda y hacer así, ¿vale? Esto significa enciende el foco primario, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? La batería debería ser recargable, preferiblemente de ion litio, ¿vale? Esto en el foco principal. Las baterías de ion litio tienen menor mantenimiento y menos cuidados que las de plomo, ¿vale? Lo que pasa es que son bastante más caras. Muy bien. Luces de reserva. Luces de reserva o luz secundaria. La secundaria la llevaríamos enganchada en la anilla de izquierda del pecho izquierdo, ¿vale? Y luego cogidita con una gomita en el arnés, ¿vale? De manera que muy fácilmente con ambas manos si nos quedamos sin el foco principal, rápidamente podemos echar mano de la luz secundaria, ¿vale? También sería bueno llevarla junto a la luz principal en el Goodman, ¿vale? Pues bueno, si no cabe, porque nuestra luz principal es muy grande, pues la llevaríamos enganchadita a la anilla del pecho izquierda y cogidita con una goma a la cinta del arnés, ¿vale? Hemos dicho antes que la luz secundaria podríamos dejarla en
en 1000 lumens, 1200 lumens, por ahí, ¿de acuerdo? No necesitas más potencias. Baterías no recargables. ¿Por qué? Porque las baterías no recargables, o lo que son en un cordio, porque cuando ya están por la mitad, un poco menos de la mitad, ya hay que tirarlas porque ya no nos fiamos de ellas. Las baterías recargables, no recargables, son más fiables que todo lo que hoy en día la técnica avanza y las baterías hoy en día de litio son bastante seguras, ¿vale? Suelen fallar muy poco, pero sí que es verdad que las baterías alcalinas y esto pues todavía tienen una fiabilidad más grande. Con lo cual no nos cuesta nada la batería de la segunda luz y de la tercera luz que sean no recargables, que sean de baterías de alcalinas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el tipo de foco, ¿vale? La iluminación, la luz que sale de nuestro foco, como tiene que ser. Vale. Como hemos dicho que nuestra iluminación nos sirve para comunicarnos, nuestro haz de luz tiene que ser lo más estrecho posible, ¿vale? Unos 10 grados de obertura, casi que es un rayo láser, ¿de acuerdo? 10 rayos de obertura, casi que es un cono muy concentrado delante nuestro que nos va a destrozar todas las fotos y todos los vídeos que hagamos, ¿vale? Eso que lo tengáis por delante, ¿vale? Luz principal más de 1000 lúmenes con punto caliente de 10 grados y halo adicional de 100 grados, ¿vale? Sería como este de aquí del centro, ¿de acuerdo? Tiene un punto caliente en el medio que sirve para comunicarnos, mandar mensajes a nuestro compañero y luego un halo alrededor que sirve para que nosotros tengamos una visión un poco más ancha que ese punto caliente del centro, ¿de acuerdo? La luz secundaria igual, pero con menos lúmenes, ¿vale? Sería un foco principal con su canister. La luz secundaria puede ser inferior en lúmenes, pero puede ser igual, ¿vale? La luz secundaria también podría tener la misma cantidad de lúmenes. También un punto caliente y halo adicional, ¿vale? Esta sería una luz secundaria de 1000 lúmenes. Y luego tendremos la luz de vídeo. Si estamos haciendo vídeo, claro, no nos interesa, lo que he dicho antes, no nos interesa ese punto caliente. Ese punto caliente nos va a quemar cualquier foto, cualquier vídeo que hagamos. Entonces, no nos interesa que lo tengamos. Las luces de vídeo, que serían de este tipo, lo que hacen es una apertura de unos 110, 120 grados y no tienen punto caliente para evitar que se queme la foto, ¿de acuerdo? Pero las luces de vídeo no sirven para comunicar, ¿vale? Al no tener el punto caliente, no sirven para comunicar. Las luces, en cuanto nos metemos en el agua, las vamos a llevar siempre encendidas por dos motivos. Una es sirve para que mi compañero sepa dónde esté, ¿vale? Él a lo mejor no me ve bien a mí, pero ve mi luz. Y dos, los interruptores a veces fallan, ¿vale? Si yo no toco el interruptor y ya va encendido desde el principio, es más difícil de que falle en cuanto yo toque el interruptor, ¿vale? Hoy en día es difícil de que fallen, pero podrían llegar a fallar, ¿vale? Una sola luz por buzo, ¿vale? No me sirve llevar una luz en el casco y otra luz en la mano. No, esos son dos luces. Cuando yo me giro y te veo, yo veo dos luces y puedo identificar que esos son dos buzos. Con lo cual, si vamos en grupo y yo me pongo a contar a ver si todo el mundo va detrás de mí, yo voy a contar luces. Y si algún buzo lleva dos luces encendidas, voy a contar dos buzos ahí. Si tenemos un buzo perdido, yo no me voy a enterar. ¿Por qué? Porque alguien lleva dos luces y me ha confundido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una sola luz por buzo encendida, ¿vale? Apagadas las que queráis, pero encendidas solo una. Los soportes, bueno, el Goodman, ¿vale? Aquí hay uno fabricado, ya os digo, el mío es mejor que este, ¿vale? No es porque lo diga yo, es que es así. Esto es un Goodman que venden a veces con las linternas, que es de cordura, ¿vale? Y los más utilizados en buceo técnico son estos de aluminio. A mí no me acaba de gustar este de aluminio. Yo siempre a este de aluminio siempre le acabo de poner un bungee por detrás para que yo no se me caiga el Goodman de la mano, ¿vale? El bungee por detrás, yo me pongo los dedos metidos dentro del asa y luego el bungee va a la muñeca, ¿vale? Para que si yo voy con la mano abierta para hacer alguna cosa, no se me caiga el Goodman de la mano, ¿de acuerdo? Es una pieza más, pero me aseguro de que el Goodman no se me vaya a caer, ¿vale? Ya os digo, tengo un vídeo por ahí en YouTube, si lo buscáis en Pequeñas Cosas del Buceo, que enseño a fabricar un Goodman, ¿vale? Bastante mejor que este de aquí abajo. Va. El canister es este tubo de aquí,
¿vale? Este tubo de aquí. El canister es donde van las baterías del foco principal, ¿vale? Este foco principal es un señor foco, esto debe tener 4 o 5.000 lúmenes, lo menos, ¿vale? Es un señor focos. Como tiene tanta potencia, pues necesitamos unas baterías bastante grandes. Y como estamos haciendo inmersiones de larga duración, inmersiones, estamos hablando de inmersiones de más de 1 hora, más de 2 horas, más de 3 horas sumergidos en el agua, ¿vale? Pues vamos a necesitar iluminación que aguante todo ese tiempo también encendida, porque hemos dicho que vamos a estar todo el rato con la luz encendida, ¿vale? Entonces necesito un buen canister, una buena reserva de energía, ¿vale? Normalmente si el canister va separado, va con el hilo este umbilical de conexión, el canister va colocado aquí, ¿lo ves donde lo lleva el buzo? Aquí en el cinturón, ¿vale? Aquí lleva 2 anillas de aquellas de acero, ¿vale? Con una cordura aquí, una cinta de cordura aquí, que sirve para pasar el cinturón del arnés por aquí, ¿vale? Entonces el canister va a este lado de aquí. Y el latiguillo largo, el latiguillo de 2 metros, cuando viene por aquí, lo enrutamos por detrás del canister y nos va de perlas para enrutar el latiguillo largo por detrás del canister. Luego sube por aquí, pasa por detrás del cuello y viene hasta la punta, ¿de acuerdo? Muy bien. Tiene mucha capacidad, tiene más capacidad de carga eléctrica que una linterna normal, que un foco sin canister, y ayuda a enrutar el latiguillo, ¿vale? Instrumento de corte principal. ¿Por qué digo el principal? Porque yo aconsejo que no llevéis solo uno, ¿vale? Aconsejo que llevéis más de uno. Redundancia, palabra mágica. Redundancia, llevar más de uno. Yo llevo 3. Yo llevo una navaja, ¿vale? Llevo un cuchillo, una navaja, ¿vale? Sería como esta, pero plegable. Llevo unas tijeras y llevo un trilobit, ¿vale? Ahora veremos cómo es un trilobit. Obligatorio por ley, de pequeñas dimensiones, no sirve para matar tiburones, solo sirve para cortar cabos, ¿vale? Con 2 sistemas de corte, ¿vale? El sistema de corte sería este de aquí, la hoja, y detrás, veis que tiene esto de aquí, esto es para cortar cabos, es un cortacabos, ¿vale? Colocado en la cintura del arnés en posición accesible con ambas manos, normalmente se pone al lado del canister, ¿vale? También nos puede ayudar a enrutar el latiguillo de 2 metros, pasa que este es de pequeñas dimensiones y no lo haría, ¿vale? Secundarios, pues tenemos varias opciones. Podríamos tener las tijeras y podríamos tener los trilobits, ¿vale? Estas son las tijeras que llevo yo, son tijeras de primeros auxilios, con lo cual, si yo necesito cortar un hilo, o sea, lo mejor que han inventado los humanos para cortar no es un cuchillo, son 2 cuchillos unidos con un tornillo, ¿vale? Es una tijera. Entonces, yo si tengo que cortar, imaginaos que me quedo enredado con un sedal de pesca, ¿vale? Un sedal de pesca y me quedo enredado. Si yo necesito cortar con el cuchillo, tengo que estirar el sedal, darle tensión para cortar con el cuchillo. Con las tijeras no hace falta. Con las tijeras, y aunque no tenga tensión, lo voy a cortar igual, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja de las tijeras sobre un cuchillo, ¿vale? Los trilobits. Los trilobits son esta cosa de aquí, que dentro llevan una navaja de afeitar, que de vez en cuando hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque es de acero, pero no de acero inoxidable. Entonces, de vez en cuando le quitamos estos tornillitos y cambiamos la cuchilla de afeitar. Pero esto corta como una cuchilla de afeitar, porque es lo que es, ¿vale? Entonces hacemos así a cualquier cuerda o hilo de pescar o lo que sea y se lo come, ¿de acuerdo? Guardado, estos pueden ir también guardados en los bolsillos del traje o pueden ir también metidos en unas funditas, también al cinturón al lado del cañón, ¿de acuerdo? Pero bueno, como si ya llevamos uno en el cinturón, los otros pueden ir guardados en el bolsillo del traje. Vale. Sistemas de medición, ¿vale? De medición o de instrumentos que vamos a llevar nosotros durante la inmersión, ¿vale? Vamos a llevar un soporte de escritura, ¿vale? Y en el soporte de escritura, como ya estamos hablando en Extended Range, antes había una frase típica que era una fantasmada, pero casi que es cierta, que cualquier inmersión con menos de 1 hora de descompresión no es una inmersión, es un chop-chop, ¿vale? Entonces, claro, más de 1 hora de descompresión, eso son varias paradas de descompresión, ¿vale? Tenemos que parar a 15, a 12, a 9, a 6 y a 3, ¿vale? Entonces todo eso hay que llevarlo anotado en algún sitio. Normalmente lo llevamos anotado, lo podemos llevar anotado en la pizarra que vamos en el brazo. En la pizarra del brazo llevaríamos anotado la descompresión, el plan de descompresión principal, el que hayamos decidido que vamos a intentar hacer ese, ¿vale? Pero ya sabéis que a veces
pasan cosas y el plan principal de descompresión no lo podemos llevar a cabo porque o hemos estado más abajo, o hemos estado más arriba, o hemos estado más tiempo, o hemos estado menos tiempo del que teníamos previsto. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos planes alternativos. Y esos planes alternativos los llevamos en la libreta, el notebook, en el bolsillo derecho, ¿vale? Con su moscata correspondiente. Todos los elementos deben llevar su moscata correspondiente para ir bien trincaditos y que no se nos caiga nada. Vale, pues notebook con descompresiones alternativas, bolsillo derecho del traje. Otros instrumentos, ¿vale? De que vamos a utilizar durante la inmersión. Naturalmente, si llevamos la pizarra con la descompresión principal o el notebook con las descompresiones alternativas, vamos a necesitar un profundímetro digital, ¿vale? Que es el acompañante del soporte escrito. Y aparte, el ordenador, ¿vale? Y eso, como ya hemos visto en el primer vídeo, que el decreto nos pide redundancia en el medidor del tiempo, en el medidor de profundidad y en el cálculo de descompresión, vamos a llevar ordenador más, no la tabla de descompresión, sino la planificación y descompresímetro digital, ¿de acuerdo? El ordenador, o sea, el profundímetro iría junto con la tablilla y el ordenador puede ir en la otra mano, ¿vale? Con información de la profundidad media, por ley, tiene que ser redundante, es lo que hemos explicado, ¿vale? Otros instrumentos, un compás, una brújula, situado en la mano izquierda o en el bolsillo izquierdo. Normalmente lo llevamos en la mano izquierda, ¿vale? O enganchado aquí en el texto. Nos sirve para orientarnos debajo del agua. Estamos haciendo inmersiones profundas, inmersiones de mucho tiempo, inmersiones donde vamos a estar rato haciendo cosas debajo del agua y es fácil que perdamos la noción del espacio y necesitamos una brújula para orientarnos. Vale, pues la brújula la vamos a llevar también. La podemos llevar también en el Goodman, puesto en el Goodman o al lado del Goodman, ¿vale? En un sitio que no moleste, pero que sea accesible, que la podamos consultar cuando la necesitemos. Muy bien, más partes del equipo. La boya deco. La boya deco ya por ley hay que llevarla sí o sí, ¿vale? Esto ya no es discutible, hay que llevar una o dos, ¿vale? Hay que llevar una o dos. Hay que saber hincharla debajo del agua en flotación. Esto es un ejercicio que vamos a practicar, ¿vale? Sirve como comunicación con la superficie. Fijaros de que aquí hay dos boyas, una de color rojo y otra de color amarillo, ¿vale? Si yo mando para arriba la boya de color rojo, estoy indicando de que ya estamos subiendo, ya vamos a hacer la descompresión, todo va bien. Si yo mando para arriba la de color amarillo, es que tenemos algún problema, ¿de acuerdo? Normalmente es así. Podríamos variarlo si ya hemos pactado con el patrón de que lo haríamos al revés, ¿vale? Pero normalmente la boya roja es la que indica estamos haciendo la descompresión y la boya amarilla es la que indica me está pasando algo, ven a echarme una mano, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y ayuda en la deco, ¿vale? Cuando nosotros estamos haciendo la deco y no estamos muy seguros de mantener la flotabilidad porque el equipo es muy pesado o llevamos cámara de fotos o cámara de vídeo, llevamos, yo sé, trastos, pues bueno, pues mandamos la boya para arriba, tensamos la cuerdecita y la boya nos va a ayudar a mantener esa posición de descompresión, ¿vale? La posición del trimaje en la descompresión, ¿vale? Si no la necesitamos, pues podemos obviarla y simplemente quedarnos mirando el hilo, el cabo de fondeo, ¿vale? Y manteniendo, como nosotros somos capaces de mantener el trim y haciendo el colibrí, pues no lo podemos hacer sin problema y ya está, ¿vale? Pero la boya nos puede ayudar para esto. Muy bien. Y ayuda en el ascenso. Imaginaros de que nosotros hemos bajado, no sé, al Correo, por ejemplo, a 45 metros, ¿vale? Y hemos empezado por la proa y nos vamos hasta la popa. Y de repente, ¡pum! ¡Uy! Tenemos algún problema y hay que salir. Por lo tanto, no vamos a regresar, no vamos a subir por el cabo de fondeo, vamos a tener que subir por donde estamos. Y no tenemos cabo de fondeo. ¿Qué haremos? Vamos a lanzar la boya deco. Por lo tanto, este carrete de aquí, que debe tener unos 15 metros, no nos sirve, ¿vale? Hay que llevar un carrete, no sé si saldrá en la siguiente diapositiva, pero hay que llevar un carrete con un poco o más de la distancia de la profundidad
más longitud de cabo que la profundidad a la cual vayamos nosotros a bucear. ¿Por qué? Porque si necesito mandar la boya de eco para arriba, la voy a mandar desde abajo, no desde 15 metros. Desde abajo voy a mandar ya la boya de eco y me va a ayudar en el ascenso. De colores, bueno, lo que esto ya lo he dicho antes, ¿vale? Situación normal, el rojo y amarillo indica que necesitamos ayuda, ¿vale? Que nos pasa algo, necesitamos ayuda. Y el carrete, como mínimo, con más metros que el cabo de la profundidad de la inmersión. Esto es lo que he explicado antes. Puede ir montado en la boya, o podemos montarlo cuando lo necesitamos, ¿vale? El carrete por un lado y la boya por otro. Ubicaremos en el bolsillo derecho de nuestro traje. El carrete grande no, ¿eh? El carrete grande normalmente se trinca en la D-ring, la anilla del culo, ¿vale? Y el carrete normal y la boya irían en el bolsillo derecho. Estoy explicando esto de bolsillo derecho, bolsillo izquierdo. Normalmente lo que hacemos es todo aquello que posiblemente vayamos a utilizar durante la inmersión, bolsillo derecho en la mano diestra. Todo aquello que posiblemente no utilizaremos durante la inmersión, bolsillo izquierdo. Y si no lo utilizamos, ¿para qué lo llevamos? Porque nos obligan, ¿vale? Las gafas de recambio, por ejemplo, ¿dónde irían? Bolsillo derecho, bolsillo izquierdo. Bolsillo izquierdo. ¿Por qué? Porque seguramente no las utilizaré. Las tijeras, ¿dónde irían? Bolsillo derecho, bolsillo izquierdo. Bolsillo derecho. ¿Por qué? Porque es un elemento de seguridad que posiblemente sí tenga que utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. El notebook con la descompresión escrita, bolsillo derecho. ¿Por qué? Porque seguramente lo utilizaré. ¿Vale? Muy bien. Casco. Debemos llevar casco. Antiguamente en el buceo técnico se usaba mucho el casco. ¿Vale? Sirve para, cuando estamos bajo techo real, protegernos la cabeza, naturalmente. Antes también, como este buceador, se le metían las linternas en el casco. Ahora eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque llevar las linternas en el casco quiere decir que hacia donde yo esté mirando, hacia ahí va a ir la luz. Y antes decían, eso es fantástico. Pues no, porque si miro a mi compañero lo voy a dejar ciego, ¿vale? Entonces las luces no van al casco, van en la mano izquierda, ¿vale? Muy bien. El casco, si no me sirve para llevar las luces, me sirve para que no me hagan chichones, ¿vale? Yo recuerdo un día que agradecí mucho llevar el casco. Estaba yo al lado de mi barco, yo acababa de saltar el agua, me estaba equipando, y el barco, había un poco de oleaje y el barco iba haciendo así, iba cabeceando hasta que ¡clac!, me dio en la cabeza. Menos mal que ese día llevaba casco, si no, me tienen que sacar del agua, ¿de acuerdo? O sea que va bien, decidid vosotros si queréis llevarlo o no queréis llevarlo. Últimamente no se suele llevar el casco, ¿vale? Pero el día que lo necesitas, si lo tienes, va bien, como me pasó a mí. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.